Listo, entonces ya está grabando. Bueno, entonces nos queda regla del L'Hopital y razones relacionadas. Bien, entonces regla del L'Hopital. Entonces, pues recordemos lo que dice la regla del L'Hopital. Entonces, ¿qué dice la regla? La regla nos dice básicamente que, digamos, dadas dos funciones diferenciables, f y g, digamos, consideremos el siguiente límite, consideremos el siguiente límite, el límite cuando x tiende a A, de f de x sobre g de x. Entonces, si ambos límites, bueno, si pasa lo siguiente, si alguna de las dos condiciones siguientes, si alguna de las siguientes condiciones se satisfacen, entonces, ¿cuáles son las condiciones? Pues básicamente que tengamos o bien que ambos límites sean cero, o bien que ambos límites sean cero, o bien que ambos límites sean más infinito. Que ambos límites sean más infinito, pues más o menos infinito. Entonces, el límite del cociente se puede cambiar o se puede calcular derivando. Bien. F' de x sobre G' de x. ¿Listo? Eso es lo que nos dice la regla de L'Hopital. Pero es muy importante que alguna de las dos reglas se verifique, ¿no? Alguna de las dos condiciones se verifique. O bien que sea que ambos límites son cero o que ambos límites son infinito. Si eso no se verifica, no se puede aplicar la regla, ¿bien? No se puede aplicar la regla. Entonces, hay que tener eso en cuenta. Es decir, no es que si no pude calcularlo, aplico L'Hopital. No, primero hay que verificar que los límites arriba o abajo sean cero o que los límites arriba y abajo sean infinito. Bien, entonces, bueno, teniendo eso en cuenta, bueno, y otra cosa que no hemos hablado es de derivación implícita, pero bueno, luego ya hablaremos de eso. Pues bueno, teniendo eso en cuenta, pues esta regla pues es muy, muy útil para calcular límites. Bien. Porque pues le permite a uno relacionar o simplificar muchas cosas, ¿no? Entonces un ejemplo de esto es el siguiente, es por ejemplo este límite, el límite cuando x tiende a 0 de, a ver, hagamos este 1, raíz de 1 más tangente de x, a ver si este nos sale bien por L'Hopital, menos la raíz de 1 más seno de x sobre x. Bien. Entonces, ¿qué pasa si yo trato de calcular el límite directamente? Pues fíjense que esto, 1 más tangente de x, eso tiende a 1, porque tangente tiende a 0, y esto también tiende a 1. Bien. Entonces el límite arriba tiende a 0, y abajo también tiende a 0. Entonces, fíjense que al final, pero lo que uno puede observar es que esto tiende a 0, arriba y abajo tiende a 0. Entonces uno podría aplicar ahí la regla del L'Hopital. Entonces, como el límite del numerador y denominador tienden a 0, como el límite del numerador tiende a 0, tiende a 0, y
del denominador también. Entonces, como ambos tienden a 0, puedo aplicar la regla, ¿no? Esto es muy importante. En el examen, como lo dijimos la vez pasada, hay que explicar todas las soluciones lo suficiente. Entonces, si ustedes van a aplicar la regla del L'Hopital, repito, y lo quede grabado, no solamente hay que aplicarla, hay que verificar que se satisfacen las condiciones, eso es muy importante. Bien, es decir, si ustedes van a aplicar la regla del L'Hopital en el examen, tienen que explicar con por qué la pueden aplicar, ¿no? O sea, tienen que primero, antes de aplicarla, decir, bueno, como el límite del numerador, el denominador es 0, o como el límite del denominador y el numerador es infinito, podemos aplicar la regla, ¿listo? Eso es muy importante. Bueno, entonces, ahora ya después de haber dicho eso, entonces ahora sí, Profe, una dígame. pregunta. De esto relacionado con el taller, digamos, en el punto uno, yo te había enviado un correo diciendo que si podías resolverlo por Hospital y tú me dijiste que no, que lo hiciera por Ajá, la del emparedado. sí, correcto. Entonces, ¿cuál sería el caso? Porque pues podría también resolverlo por Hospital explicando por qué. No, lo que pasa es que es en el taller no, porque es que el taller, eh, esos temas fueron antes de ver L'Hopital. Entonces el taller, no, en el taller no pueden usar L'Hopital. En el examen sí, en el taller no. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Bueno, entonces, como el límite del numerador tiende a 0 y el denominador también, podemos aplicar la regla del L'Hopital. ¿Listo? Podemos aplicar L'Hopital. Bien. Podemos aplicar L'Hopital. Entonces, entonces ya después de haber dicho eso, entonces, pues derivemos. A ver si eso puede servir, ¿no? Fíjense que, claro, aplicar L'Hopital es una opción, ¿no? Otra opción es de pronto racionalizar, ¿no? Eso también puede ser una opción. Pero pues bueno, intentémoslo con L'Hopital a ver qué pasa, ¿listo? Intentémoslo con L'Hopital a ver. Entonces, esto me queda entonces el límite. Esto es igual al límite cuando x tiende a 0 de... Entonces derivamos. Entonces la derivada de arriba es 1 sobre 2 veces la raíz de 1 más tangente de x, ¿cierto? Por la derivada interna. La derivada de tangente es secante al cuadrado menos 1 sobre 2 veces la raíz de 1 más seno de x por la derivada interna, que la derivada de seno es coseno de x. ¿Listo? Y fíjense que la derivada abajo me da 1, ¿no? Bueno, lo escribo igual, sobre 1. Entonces veamos si eso me sirve de algo. Entonces esto me queda el límite cuando x tiende a 0 de, entonces voy a escribir arriba, me queda secante al cuadrado de x sobre 2 veces la raíz de 1 más tangente de x menos coseno de x sobre 2 más, que digo, 2 raíz de 1 más seno de x. Y bueno, fíjense que ahí la indeterminación se fue, porque, miremos a ver qué pasa. Secante, fíjense que es 1 sobre coseno, ¿no? Entonces coseno de 0 es 1, entonces secante de 0 también es 1. Y al cuadrado pues me da 1. Entonces eso tiende a 1. Abajo, fíjense que eso tiende a 1 más tangente de 0, que es 0, eso tiende a 1. Es decir, esta primera parte tiende a 1 medio y la segunda parte, coseno de 0 es 1, entonces tiende a 1. Y abajo, seno de 0 es 0, entonces esto también tiende a 1. Bien. Entonces, ¿cuánto me da ese límite? Pues ya no hay determinación, pues puedo sustituir directamente. Esto me da 1 medio menos 1 medio. Bien. Y eso entonces me da 0. ¿Es claro esto? ¿Hasta acá? ¿Alguna pregunta, comentario, duda? ¿Algo que decir? ¿No?
Listo, muchachos. Entonces, bueno, pues L'Hopital, como les digo, muy importante que expliquen por qué se puede usar, ¿no? Eso es muy importante. Y pues tener cuidado con las derivadas, ¿no? Derivar bien para que pues el límite no les vaya a cambiar. ¿Listo? Bueno. Bueno, hablemos de derivación implícita, que era otro de los temas que quedaban por ahí pendientes, ¿no? Entonces, derivación implícita. Derivación implícita. Bueno, entonces, ¿de qué se trata esto? Pues básicamente es que si uno tiene, como si tenemos una ecuación, de esta forma, como dos variables igual a una constante, la ecuación en dos variables igual a una constante, digamos definiendo a y como función de x, entonces uno puede derivar esa ecuación. Entonces podemos derivar la ecuación, básicamente. Lo que nos dice derivación implícita, y eso lo utilizamos pues para calcular algunas derivadas de funciones inversas, por ejemplo, aunque pues también uno lo puede usar para calcular rectas tangentes a curvas, ¿no? Pues también pues lo habíamos hecho. Entonces veamos un ejemplo de esto. Por ejemplo, algo así. Ejemplo. Entonces, ejemplo. Encontrar los puntos de la elipse. X al cuadrado más 2y cuadrado igual a 1, donde la recta tangente tiene pendiente 1. Entonces, hagamos un dibujito explicando un poco esto. ¿Listo? Entonces, bueno, si ustedes grafican esa elipse, esta elipse pues va a ser una elipse que tiene lado en X midiendo 1 y lado en Y midiendo 1/4. Bien, pues lo pueden verificar con la forma general de la ecuación, ¿no? ¿Cierto? Entonces, pues bueno, va a ser algo así, ¿no? Digamos. Y me piden entonces los puntos tal que la recta tangente tiene pendiente 1. Entonces, en ese dibujo, pendiente 1, pues digamos que saldrían como unos puntos, a ver, más o menos en el dibujo, como que el dibujo me saldrían como un punto por acá que tiene pendiente 1 y otro por aquí abajo, ¿no? ¿Sí? Estos son los puntos tal que la recta tangente tiene pendiente 1, ¿no? En el dibujo, ¿no? Pero pues lo que yo necesito es calcularlos explícitamente. ¿Listo? Entonces, pues es lo que hay que hacer, ¿no? Y para eso pues necesitamos derivación implícita, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues bueno, lo que intentamos es encontrar. Entonces debemos encontrar los puntos de la curva en los que de y de t, de y de x, perdón, es igual a 1. ¿Listo? Eso es lo que hay que encontrar. Y', ¿no? Entonces, pues, ¿cómo hago eso? Pues derivo la ecuación
derivamos la ecuación, ¿cierto? Entonces, derivando la ecuación, pues, y ahí me va a salir una forma de calcular y de x, ¿no? Entonces, fíjense que me queda pues 12x más 4y por y' igual a 0. Entonces puedo despejar y' de acá, ¿no? Entonces y' es igual a menos 2x sobre 4y. Es decir, y' es igual a menos x sobre 2y. Y pues como lo que queremos es que tengan pendiente 1, entonces igual a 1. Entonces tengo una ecuación, ¿no? Tengo una primera ecuación que es menos x sobre 2y igual a 1. ¿Listo? Esa sería la primera ecuación. Pero además me dicen que son los puntos de la curva. Entonces, bueno, esto digamos que podría ser una ecuación 1. La ecuación 2 sería entonces los puntos de la curva, es decir, lo que tengo que ver también es que estén en la curva, es decir, que satisfagan la ecuación 2x cuadrado más 2y cuadrado igual a 1. ¿Listo? Entonces tengo que encontrar las soluciones de este sistema 2×2. ¿Listo? Estas serían las soluciones. Entonces tengo que encontrar las soluciones de ese sistema 2×2. Bien. Y esos me van a dar los puntos que estamos buscando. Entonces, pues bueno, una cosa que uno puede hacer acá, por ejemplo, es despejar x. Entonces, fíjense que x es igual a menos 2y, ¿cierto? De la ecuación 1. X igual a 2y. Y entonces eso lo sustituyo en la ecuación 2. Estamos sustituyendo. En la ecuación 2, pues lo que tenemos es entonces x cuadrado, es decir, menos 2y al cuadrado más 2y cuadrado igual a 1, ¿cierto? Y esto pues me da 4y cuadrado, ¿cierto? Más 2y cuadrado igual a 1. Es decir, 6y cuadrado igual a 1. Y entonces y pues tiene dos valores, ¿no? Digamos y cuadrado igual a 1/6. Entonces tiene dos valores, ¿no? Y. Entonces y es igual a 1 sobre raíz de 6, sería el primer valor. Y el segundo, menos 1 sobre raíz de 6. ¿Listo? Serían los dos valores. Y pues esos valores de x generan valores en y, ¿no? Por ejemplo, sustituyendo en la ecuación que ya tenía despejada para x, ¿no? Si yo a esta ecuación sustituyo estos valores de y, entonces, ¿qué me queda? Me queda entonces que x por un lado puede ser menos 2y, o sea, menos 2 sobre raíz de 6. Esto es claro, si esto es cuando y es igual a 1 sobre raíz de 6, x es menos 2 sobre raíz de 6. Y cuando y es igual a menos 1 sobre raíz de 6, x es igual a 2 sobre raíz de 6, ¿no? Entonces, eso me genera dos puntos. Entonces, la respuesta sería como que los puntos buscados son x igual, perdón, digámoslo ya como puntos. Entonces, primera coordenada menos 2 sobre raíz de 6, segunda coordenada 1 sobre raíz de 6, ese sería el primer punto. Y el segundo punto, 2 sobre raíz de 6, 1, digo menos 1 sobre raíz de 6. ¿Listo? Entonces, esa sería la solución del problema. ¿Bien? Los puntos donde la pendiente o la recta tangente tiene pendiente 1. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta, comentario, duda? Profe, yo no entendí de dónde salieron las dos ecuaciones. Ahí les quise soluciones. Listo, entonces esta primera ecuación, fíjense que esta primera ecuación sale de la derivada, ¿no? Porque fíjense que y', o sea, lo que me están pidiendo es que encontrar los puntos donde la derivada tiene pendiente 1. Entonces la derivada la tengo que igualar a 1. ¿Sí? ¿Cómo calculamos la derivada? La derivada la calculamos a partir de la ecuación, ¿no? A partir de la ecuación de la elipse. ¿Sí? Entonces me voy a ver un poquito. Entonces, si yo tomo la ecuación de la elipse, esta ecuación azul, que está subrayada en azul, y la derivo, ¿no?
Entonces al derivarla, me da entonces 12x más 4y por y' igual a 0, y entonces uno despeja y', ¿no? Y y', al despejarla, me da exactamente esto que acabo de señalar con la flechita azul. Y' es menos x sobre 2y. ¿Listo? Eso es y'. ¿Qué pasa? Eso, entonces, como estábamos pidiendo que la pendiente fuera 1, eso me genera la primera ecuación. ¿Bien? Eso me genera la primera ecuación. Esa es la ecuación que me dice que la derivada tiene que ser 1. La otra ecuación es la ecuación de la curva. Porque entonces yo tengo que encontrar los puntos en la curva que tienen pendiente 1. Entonces, pendiente 1 es la primera ecuación, estar en la curva es la segunda ecuación. Bien. Entonces, de ahí salen las dos ecuaciones. ¿Listo? O sea, la ecuación 2 es la que me dice que el punto está en la elipse, ¿no? Bien. Listo, profe. Y otra pregunta. ¿Cómo sabemos que el valor de y es menos 1 sobre raíz de 6? O sea, ¿por qué tomamos ese signo el positivo? Ambos, ¿no? Tomamos ambos. Ah, ok, tomamos ambos. Ok. Por eso dan 2 puntos, fíjese. Este es cuando toma el positivo y este de acá cuando toma el negativo. O sea, ambos. Por eso dan 2 puntos. Bien. Yo tengo una pregunta, como para Dime. estar segura. Ahí en o sea, cuando pusiste Y y X, que está después de las flechas rojas, en esa Sí, parte lo que hiciste fue en la fórmula de X igual a menos 2Y, reemplazar la Y que ya tenías, ¿cierto? correcto, sí. Eso fue Listo, lo que gracias. hicimos. Digamos acá, a ver. Entonces, hay una flecha ahí que sobra, probablemente esta. Esta no va ahí, sino va para abajo. Entonces, hagamos las flechas bien. Entonces, esta primera flecha va acá y la segunda flecha es esta. Esto de acá es raíz de 6. Bien. Listo. Entonces, esos serían los 2 puntos. Bien. Bueno, pues estos ejercicios de derivación implícita, aunque todos son parecidos, ¿no? O sea, una curva y le piden a uno alguna cosa que calcular en la curva, ¿no? Entonces siempre es como tener en cuenta eso, ¿no? Listo, muchachos. Entonces esto es lo concerniente a derivadas implícitas y ahora lo que nos queda faltando es razones relacionadas, ¿no? Que pues hicimos varios ejercicios. Sin embargo, pues hagamos uno más. Listo, entonces vamos a ver. Entonces dice lo siguiente, bueno, entonces ahora esto es de razones relacionadas, ¿no? Entonces, razones relacionadas. Entonces, pues este tema pues consiste en que, digamos, uno usando, o digamos, en algunos problemas, pues hay variables que están relacionadas mediante ecuaciones y si uno conoce la derivada de una de ellas, puede encontrar la derivada de la otra. De eso se trata esto. Entonces, ya hemos hecho algunos problemas, pero pues hagamos uno más. Entonces, este problema dice que un esquiador, bueno, esquiador de agua, pero no sé cómo escribir eso en español, pero bueno, digamos un esquiador. Un esquiador va a cruzar una rampa, bueno, cruza una rampa. Cruza una rampa a una velocidad de 30 pies por segundo. Bueno, vamos al dibujo entonces. Entonces la rampa mide por un lado 15 pies y de altura mide 4 pies. Y el señor esquiador va por acá.
con una velocidad de 30 pies por segundo. Entonces, lleva una velocidad de 30 pies por segundo. Entonces, la pregunta es, ¿qué tan rápido asciende el esquiador? Cuando termina la rampa. La rampa. ¿Qué tan rápido asciende el esquiador cuando termina la rampa? ¿Listo? Esa es la pregunta. Entonces, sí, básicamente lo que nos están preguntando es, bueno, en algún momento el señor esquiador está por acá y entonces lo que me dicen es qué tan rápido está variando la altura, básicamente. ¿Listo? Entonces, bueno, este pues es un problema típico de razones relacionadas. Entonces, básicamente lo que uno tiene que hacer entonces es relacionar la distancia. Uno puede definir dos variables ahí, ¿no? Una es la distancia, digamos, que recorre horizontalmente, la distancia que recorre verticalmente, y la idea es cómo relacionarlas. Bien. Entonces, bueno, vamos a hacer un dibujito. Entonces, bueno, entonces volvemos otra vez a dibujar el triángulo por acá. Entonces esto mide 4, esto mide 15. Y vamos a pintarla en un instante cualquiera en donde el esquiador está subiendo, digamos por acá. Digamos que el esquiador entonces está por aquí en este punto. En un punto cualquiera, ¿listo? Entonces hay varias variables que aparecen ahí. Entonces, bueno, a ver, entonces, bueno, hay una variable que es la altura. Hay otra variable que es, digamos, la distancia sobre la rampa, llamémosla X. Y hay incluso, bueno, hay incluso otra variable que sería como la distancia horizontal. Bueno, entonces, mejor a la distancia arriba llamémosla Y. Y a la distancia horizontal llamémosla X, ¿listo? Pues a esta llamémosla Y y a la de abajo llamémosla X, ¿listo? Lo que la X no la voy a necesitar realmente. Porque lo que me están pidiendo es la velocidad de ascensión, ¿listo? Entonces, bueno, ¿qué datos me dan? Entonces, me están diciendo que el esquiador va sobre la rampa con una velocidad de 30 pies por segundo. Esa velocidad en las variables que tenemos acá es la de Y, ¿sí? Que Y es la que está midiendo la distancia recorrida sobre la rampa. Entonces, de Y de T es 30, ¿bien? De Y de T es 30. ¿Y qué me están pidiendo? Me están pidiendo de H de T. De H de T. ¿Cuándo? Cuando deja la rampa, o sea, cuando, por ejemplo, cuando X es igual a 15. Cuando X es 15 es cuando el esquiador deja la rampa, ¿no? ¿Listo? Entonces, bueno, entonces para eliminar esa variable, esa X igual a 15, que fíjense que lo que tenemos realmente es lo que tenemos que encontrar es una relación entre Y y H, ¿no? Tengo ese X, entonces, pues, de todas maneras yo puedo utilizar Pitágoras para quitarme ese 15 y dejarlo en términos de Y, ¿no? Fíjense que cuando X es 15, pues lo que yo tengo es por Pitágoras, puedo hallar cuánto vale Y, ¿no? Por Pitágoras yo sé que Y cuadrado es igual a 4 al cuadrado más 15 al cuadrado, ¿cierto? Es decir, Y cuadrado es igual a 16 más 15 al cuadrado es 225, creo. A ver. Sí, 225. Y entonces la sumo. Eso me da 241. Y pues de ahí entonces Y va a ser la raíz de eso, ¿no? Entonces, a ver, ¿cuánto es la raíz de 241? Raíz de 241, a ver.
15,52. ¿Ok? Sí. 15,52. ¿Listo? Es el valor de y. Entonces la pregunta se puede reformular en hallar dh de t cuando y es 15,52. ¿Listo? Entonces, bueno, eso por un lado. Por otro lado, pues entonces tengo que encontrar una relación entre h y y. Y pues en este caso, eso me lo va a dar una semejanza de triángulo, ¿cierto? Porque entonces uno sabe que ambos triángulos son semejantes. Entonces, por semejanza de triángulos, ¿qué tenemos? Tenemos que h sobre x, bueno, hagámoslo con y, porque necesitamos es y, ¿no? Entonces, h sobre y es igual a, entonces fíjense, eso es como cateto opuesto sobre hipotenusa es igual, del ángulo pequeño, igual a cateto opuesto sobre hipotenusa que ya la hallamos, 15,52, ¿no? ¿Listo? Este y es, entonces ese y que hallamos es cuando x es 15, ¿no? Este y es cuando x es igual a 15, ¿no? El y ahora al lado izquierdo es un y que es variable, ¿no? ¿Listo? Entonces eso ya me va a dar una relación entre h y y, que lo puedo pasar a multiplicar, entonces a ver. Entonces, h va a ser igual a 4 sobre 15,52 por y, ¿no? ¿Listo? Esa va a ser nuestra relación. Bien, entonces ya lo que puedo hacer acá entonces es derivar. ¿Listo? Bueno, esta va a ser entonces la relación entre h y y. ¿Listo? Creo que no va a necesitar el dato de... bueno, sí lo necesité para meterlo acá, ¿no? Bueno, listo. Entonces, derivo. Entonces, dh de t, entonces va a ser igual a la derivada al otro lado, que es 4 sobre 15,52 por dy de t. ¿Listo? Y entonces ya con eso podemos hallar dh de t, ¿no? Porque fíjense que ya tenemos que dy de t era 30. ¿Listo? Entonces dh de t entonces va a ser igual a entonces dh de t va a ser igual a bueno, entonces 4 sobre a ver, 4 por 30 me da 120 dividido en 15,52. Entonces 120 sobre 15,52, esto es 7,73. ¿Qué unidades? Estos son pies por segundos. Y esto sería pues lo que nos están pidiendo. ¿Listo? Esto sería dh de t. ¿Listo? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? Profe, ¿cómo se llega a esa última fórmula? O sea, porque si dh de t es igual al 4 sobre 15 por dt, por dh de t. Listo, esa la sacamos derivando la relación. ¿Sí? O sea, esta relación, esta que estoy acá poniendo en un recuadro azul, fíjense que si yo la derivo, pues lo que va a obtener es justamente esa última ecuación, ¿no? Porque la derivada de h es 1, pero como todo depende de t, es 1 por dh de t. Y luego al otro lado eso es una constante, 4 por 15,50 sobre 15,52 es una constante. Y la derivada de y, también como depende de t, es de y de t. ¿Listo? Entonces esta ecuación donde sustituimos todo sale es de derivar la relación. Bien. Listo.
Bien, entonces sale de derivar la relación. Y pues esta ya sería el valor pues, de la velocidad a la que asciende el esquiador. Bien. ¿Tiene alguna otra pregunta, comentario? ¿No? Profe, yo tengo una pregunta, pero sobre el parcial. Es decir, ¿va a seguir la misma metodología que la anterior? En el sentido en el que pues, nos das unas preguntas y esas preguntas, digamos que sean 5, nosotros podemos resolver 4, ¿o eso va a cambiar? No lo sé todavía. Pues digamos que ustedes tienen que tener, digamos, la tranquilidad de que va a ser un examen pues diseñado para el tiempo de la clase, es decir, hora y 15 minutos. Bien, entonces uno esperaría 4 puntos, algo así. ¿Listo? Entonces, si digamos, uno podría pensar en 4 puntos, pero puede ser con la opción de 5 para escoger 4 o algo así. ¿Listo? Pero pues no puedo todavía asegurar nada sobre eso. Mario, qué pena. ¿Y cuándo va a ser ese parcial? Ese parcial va a ser el martes después de las 2 semanas de receso. ¿Listo? Si nosotros llegamos después de las 2 semanas de receso, el lunes hacemos un preparcial, como un simulacro, digamos. Yo traigo unas preguntas y las resolvemos. Les explico un poquito cómo va a funcionar, aunque pues va a ser como el primer parcial, o sea, con formulario que ustedes suben y todo eso, en Sicua Plus, bla, bla, bla. ¿Listo? Y eso es el lunes. Y el martes, pues ya hacemos el examen. ¿Listo? Alejandra, tenéis levantada la mano. Sí, profesor, le quería preguntar, es que no entendí por qué no se derivó el número, porque daría 0, pero ¿por qué no se derivó el 4 sobre... Listo, Alejandra. Lo que pasa es que realmente lo que hicimos ahí fue aplicar una regla que es la regla de la constante del múltiplo constante, ¿no? Si tú recuerdas, esa regla me dice que si yo derivo una constante por una función, yo puedo dejar la constante y derivar la función. Entonces, esa es la regla que estoy utilizando ahí. Bien. Ah, ok, listo, sí, sí. Ok. Ok, gracias. Ok. Listo. Bueno, entonces, estaba pensando yo que lo que podemos hacer más bien mañana, para que no perdamos el tiempo de la clase, es que mañana yo puedo conectarme a Zoom y las personas que quieran, no es obligatorio, pues igual venir a clase tampoco es obligatorio, pero las personas que quieran pueden hacerme preguntas del taller, ¿listo? Del taller o si tienen algún otro ejercicio, el viernes. Gracias, Federico. El viernes en la hora de clase el viernes normal, o sea, a las 12:30. Entonces yo voy a estar en Zoom conectado para los que quieran hacerme preguntas o bien del taller o bien de los temas del examen, ¿listo? Yo voy a estar ahí en la hora de la clase, o sea, de 12:30 a 1:45, ¿listo? Como para que no perdamos el tiempo de la clase, ¿listo? Pero entonces lo que corresponde ya al repaso, pues termina en este momento, ¿listo? Entonces, nos veríamos pues para los que quieran, tengan preguntas del taller o que tengan preguntas de algún ejercicio para el examen o algo así, pues me pueden entonces buscar en Zoom en la hora de clase pues normal. O sea, los que quieran pues se conectan y yo estoy ahí, voy a estar ahí, ¿listo? El Profe, viernes en la hora de la clase, Chantal. Mañana no hay clase. El viernes en la hora de la clase, ¿listo? profe, una pregunta. ¿El taller se tiene que entregar el viernes? ¿Hasta qué horas tenemos para entregarlo? Vamos a ponerlo hasta medianoche, ¿listo? Viernes a medianoche. Dale, profe. Listo, gracias. Listo, Mario, muchas gracias. Listo, muchachos. Entonces, que pasen un resto de día y nos vemos entonces el viernes, pues para los que quieran. ¿Listo? Gracias. Gracias. Listo, que estén bien. Chao. Gracias, Mario. Gracias. Chao.